El barco se hundía rápidamente después de que una extraña fuerza lo partiera en dos. Todo pasó tan rápido. Un minuto navegábamos tranquilos en el Atlántico y al siguiente nos encontrábamos siendo arrojados al agua helada. Logré agarrarme de un pedazo de madera que flotaba cerca. Las aspas del bote salvavidas golpearon mi cabeza al desplomarse, dejándome aturdido. Observé con horror cómo el barco se hundía tragado por el mar, llevándose a tripulación y pasajeros consigo. Los gritos y lamentos de los que se ahogaban en esas aguas oscuras resuenan en mi mente. No sé cuánto tiempo estuve flotando, aferrado a ese pedazo de madera como un náufrago. El sol quemaba despiadado sobre mi piel, la sed y el hambre se apoderaban de mí. Desvariaba y perdía la conciencia. Lo último que recuerdo fue divisar tierra en la distancia antes de sucumbir al cansancio. Me desperté en una playa de arenas blancas, con un fuerte dolor en las costillas. Debí haber impactado contra las rocas al naufragar. A mi alrededor, pedazos de madera y restos del barco esparcidos. Pero no había rastro de otros sobrevivientes. Exploré la pequeña isla desierta, caminando con dificultad por mis heridas. El sol caía sin piedad. Después de 2 días caminando, deduje que la isla solo tenía unos cuantos kilómetros de diámetro. Estaba completamente solo y sin forma de poder pedir auxilio. Los días se convirtieron en semanas interminables de sobrevivir comiendo cocos y pequeños peces que lograba atrapar. Construí un refugio improvisado con ramas y enormes hojas de palmera. Mi única esperanza era que un barco pasara cerca y pudiera encender una fogata para hacerme ver. Pero en las noches, solo y despierto por el miedo a los depredadores, comencé a notar cosas extrañas en la isla. Escuchaba ruidos que parecían pisadas humanas a la distancia. Veía sombras moverse entre la espesa vegetación. Una vez creí distinguir una pequeña fogata de lejos, pero al acercarme no había nada. Empecé a preguntarme si tal vez no era el único humano en esa isla después de todo. ¿Había otros sobrevivientes del naufragio? ¿O eran solo alucinaciones mías por la soledad y desesperación? Si como sea, el miedo a no estar solo me atormentaba todas las noches. Entonces, una mañana, desperté y me encontré con un mensaje tallado en la arena frente a mi refugio. Decía, eres el siguiente. No había huellas ni rastro de quien lo había escrito. Desde ese día, todo en la isla se tornó aún más aterrador e inexplicable. Tras encontrar ese críptico mensaje en la arena de la playa, entré en estado de pánico total. Revisé desesperadamente cada centímetro de mi refugio improvisado en busca de cualquier intruso, pero no había nadie más. ¿Sería posible que hubiera otros náufragos escondidos en alguna parte de esta diminuta isla? Salí a explorar cada rincón con un palo afilado que había convertido en mi arma de defensa. Al adentrarme en la vegetación, encontré más señales que confirmaban mi horrible sospecha. Unas hojas arrancadas de forma extraña por manos humanas, huellas apenas visibles en el lodo de un río. Lo que más me aterró fue encontrar delgados maderos amontonados en forma de una cruz rudimentaria, rodeados de piedras grises. Era como un tosco altar pagano que no quise ni tocar, temiendo provocar a quien lo hubiese erigido. Tras varios días de tensión constante, observando cada ruido y movimiento en la selva que me rodeaba, finalmente obtuve la confirmación de que no estaba solo en esta isla. Una noche escuché inconfundibles pisadas acercándose a mi refugio. Agarré fuertemente mi palo, listo para defenderme. Una sombra se movió entre los árboles y el corazón casi se me detuvo. Ahí afuera, medio oculto entre las ramas, una figura delgada observaba fijamente mi refugio. Alcancé a distinguir que se trataba de un hombre apenas cubierto con hojas y pieles.
Sus ojos oscuros parecían quemar con un brillo sobrenatural. Estaba plenamente convencido de que no era un ser humano común y civilizado. El extraño ser lanzó un alarido demente que me heló la sangre. En un abrir y cerrar de ojos se lanzó hacia mí agitando un enorme garrote. Lo siguiente que sentí fue un golpe en la cabeza y todo se volvió oscuridad. Desperté amarrado de pies y manos, tirado sobre una cama de hojas en algún claro de la selva. El extraño hombre nativo me rodeaba silencioso trazando símbolos en la tierra con un palo. No pronunció palabra alguna ante mis gritos y súplicas por ser liberado. Me arrastró por el suelo hasta aquel extraño altar que había encontrado días antes. Al centro había una enorme roca con surcos y protuberancias que formaban un contorno perturbadoramente similar al de un cuerpo humano. Fue entonces cuando comprendí que quizás era el siguiente sacrificio que ofrecerían a alguna extraña deidad de este lugar. O tal vez simplemente era la cena de este supuesto ser humano que había enloquecido por completo en su aislamiento. Yacía atado e indefenso, mientras el ser humanoide continuaba trazando símbolos a mi alrededor con un palo. Su andar lento y movimientos erráticos eran casi hipnóticos. De pronto, se detuvo y me miró fijamente con esos ojos oscuros como pozos sin fondo. Lentamente, se acercó y me amordazó con un trapo sucio. Forcejeé inútilmente mientras me arrastraba hacia el altar. El miedo me paralizaba al ver que parecía estar preparando algún tipo de ritual prohibido. Con mucha dificultad, logré colocarme boca arriba sobre la fría piedra tallada. Era claro que estaba diseñada para drenar los fluidos de un cuerpo tendido ahí. Grité amordazado suplicando por mi vida, pero el ser solo reía en forma demencial. Se alejó un momento, permitiéndome tener una mejor visión del claro del bosque donde me encontraba. Las paredes de piedra estaban grabadas con escenas de sacrificios humanos y figuras aterradoras con rasgos deformes. Una serie de huesos humanos desperdigados completaban el macabro escenario. El nativo regresó con una especie de extraña máscara de madera tallada con formas tribales. Se la colocó mientras sostenía un afilado cuchillo de sílex en la otra mano. Lo alzó hacia el cielo y dejó escapar un alarido gutural. La única posibilidad que me quedaba era intentar razonar con él, hacerle ver que no tenía que terminar así. Con lágrimas en los ojos, empecé a negar frenéticamente con la cabeza mientras balbuceaba sonidos a través de la mordaza, esperando que una pizca de humanidad quedara en este ser caído en la locura. Me miró fijamente en silencio por un instante que se me figuró eterno. Alzó el cuchillo y creí que ese sería mi último momento. Pero entonces, algo captó su atención en la distancia. Una expresión de pánico cruzó por su rostro y salió corriendo hacia la selva profunda emitiendo alaridos de terror. Me quedé solo, atado e inmóvil sobre la roca de sacrificio sin poder moverme ni gritar por ayuda. Lo que fuera que había ahuyentado a ese ser de la isla, esperaba que pudiera ser mi salvación también. Pero los ruidos que poco a poco se acercaban, no parecían ser de algo humano. Los ruidos se acercaban cada vez más, haciendo crujir las ramas secas del bosque que rodeaba el claro del siniestro altar. Contuve la respiración, temiendo que fuera alguna bestia salvaje lo que había espantado al nativo. De pronto, entre los arbustos, emergió una figura humanoide de gran tamaño. Mi corazón casi se detuvo del terror al ver que su anatomía distaba mucho de ser humana. El ser medía al menos 3 metros, su piel era grisácea y sus miembros deformes se extendían en ángulos antinaturales. La monstruosa criatura soltó un alarido agudo que me dejó paralizado del miedo sobre la fría roca de sacrificios. Sus grandes ojos rojos giraron hacia mí, como detectando el calor de mi cuerpo indefenso. Comenzó a avanzar hacia el altar, sus pisadas haciendo temblar la tierra.
En ese momento deseé con todas mis fuerzas que el loco nativo regresara antes que esa cosa se acercara más. Pero solo el silencio de la selva respondió a mis gritos amordazados. La criatura alzó uno de sus largos brazos, en cuya mano había una especie de largas agujas curvas en lugar de dedos. Un líquido verdoso goteaba de esas cuchillas. Temí lo peor cuando la extremidad comenzó a descender hacia mi pecho. En un último y desesperado impulso, logré girar mi cuerpo y rodar de la roca de sacrificio, zafándome de las amarras que ya se habían soltado tras la huida del nativo. Una de las filosas agujas me rozó, rasgando la piel de mi brazo. Caí al suelo y corrí velozmente hacia la frondosa selva, sin mirar atrás. La ensordecedora pisada de la criatura me seguía, derribando árboles a su paso. El aire se agotaba de mis pulmones, pero la sangre bombeaba adrenalina a raudales permitiéndome escapar del ser hacia la densa vegetación. Finalmente, el ruido de los pasos cesó, como si la criatura ya no pudiera seguir mi rastro. Me oculté bajo unas enormes raíces y sentí que pronto me desmayaría por el cansancio. En ese momento, vi algo que me recordó que no estaba soñando esta terrorífica pesadilla, unas extrañas huellas en el lodo, apenas visibles bajo la poca luz que se filtraba. Aquellas no provenían de un pie humano, sino más bien de alguna garra o extremidad con hendidura. El horror me invadió al darme cuenta de que no era la única criatura no humana acechando en esta isla maldita. No tenía la menor idea de cuánto tiempo permanecí escondido bajo esas ramas, demasiado aterrado para moverme o hacer el más mínimo ruido. Mi mente divagaba intentando comprender qué clase de horrores habitaban esta aparentemente desierta isla. La noche cayó, pero no me atrevía a encender una fogata o luz que delatara mi posición. El inclemente frío caló hasta mis huesos una vez que el sol se ocultó. Temblaba incontrolablemente, no solo por la hipotermia, sino también por el miedo lacerante que me consumía. De pronto, un ruido cercano me puso alerta máxima. Eran como pisadas amortiguadas, distintas a las atronadoras de la bestia de antes, pero definitivamente no hechas por un humano. Me quedé inmóvil, esperando cualquier señal de que otro horror estaría acechando. Entre la maleza a unos metros, vi un par de ojos reflejando la luz de la luna, no más altos que los míos. Brillaban con un destello amarillento que no parecía natural ni animal. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al analizar las posibilidades de qué clase de criatura los poseería. Lentamente, una figura pequeña comenzó a emerger de las sombras. Conforme se acercaba, vislumbré con horror que su piel cetrina y lampiña relucía con un leve tono verdoso. Sus miembros eran extremadamente delgados, con manos y pies que parecían zarpas con garras afiladas. Pero lo peor de todo, era su rostro. Si es que a esa aberración repulsiva se le podía llamar así. Donde debería ir una boca, nariz y ojos, solo había una cavidad deforme con múltiples orificios contorsionados. Aquella aberración se aproximaba hacia mí, casi a gatas, sin hacer sonido alguno. No me quedó duda de que era algún tipo de criatura sobrenatural, ni humana ni animal. Permanecí petrificado de miedo mientras se acercaba más y más hacia mi escondite. Justo cuando pensé que sería mi fin, un aullido resonó en algún punto de la selva, sobresaltando a la criatura. Pareció olerse algo y abandonó su avance hacia mí, alejándose reptando por donde había venido. Mi corazón latía en mis oídos mientras oraba porque no hubiera más de esas cosas por aquí cerca. Sin embargo, ese reciente aullido me inquietaba todavía más. Como siempre, las noches en esta isla parecían traer nuevos e inquietantes horrores. El amanecer finalmente llegó, permitiéndome escapar del escondite bajo las ramas después de una noche de absoluto terror.
con el sol asomándose, no me atreví a seguir huyendo por la espesa selva. Temía toparme con más atrocidades. Regresé a la playa donde había encallado inicialmente, decidido a redoblar mis esfuerzos por ser rescatado antes de que los horrores de esta isla terminaran conmigo. Construí una fogata mucho más grande y elaboré una enorme señal de auxilio en la arena con rocas y troncos. Durante el día no volvió a presentarse criatura alguna, solo los típicos sonidos de pájaros y pequeños animales. La amenaza parecía acecharnos únicamente bajo el manto de la noche. Me aterraba pensar en sobrevivir otra velada más entre esas abominaciones. Mi suerte parecía cambiar cuando, cerca del atardecer, divisé una vela en el horizonte. Un barco, al fin. Encendí más fuego y agité mis manos en señales frenéticas. El barco poco a poco se iba acercando. La oscuridad comenzó a caer y temí perder la oportunidad de ser avistado, así que redoblé mi desesperada actuación en la playa, saltando y gritando hacia la embarcación. De pronto, se detuvo a unos metros de la costa, habiendo visto mis señales. Agradecí a los cielos por mi rescate. Pero justo cuando me alistaba para nadar al encuentro con la tripulación, algo enorme emergió del agua junto al barco. Una gigantesca masa negra de tentáculos y ventosa se aferró al casco, haciendo virar bruscamente al navío. Los tripulantes corrían de un lado a otro en pánico total. Por más que gritaba y hacía señas, no parecían poder verme aterrados ante la criatura que los atacaba. El barco comenzó a alejarse siendo arrastrado por esa monstruosidad marina de proporciones imposibles. Al poco tiempo, solo quedó una estela de espuma donde antes navegaba. Me dejé caer de rodillas en la playa, con lágrimas de desesperación e impotencia recorriendo mis mejillas. ¿Acaso esta isla era la guarida de seres sacados de las pesadillas más profundas del infierno? Nunca podría escapar de esta personificación del horror. Lo único que sabía era que no podía renunciar a la esperanza, o terminaría enloqueciendo yo también. Con mi último aliento, grité hacia el mar esperando que alguien, en algún lugar, pudiera escuchar mis súplicas por ayuda. Días después, mi cuerpo semi-inconsciente fue encontrado en una pequeña balsa a la deriva por un crucero vacacional. Una vez a salvo y repuesto, les narré la aterradora historia de mi estadía en esa isla maldita. Por supuesto, pocos creyeron mi relato. Aún ahora, muchos no logran decidir si en realidad viví todo aquello, o solo fueron delirios de náufrago. Pero yo sé que lo que vi en esa isla era más que solo criaturas y pesadillas, era el horror absoluto hecho realidad. Y eso es algo que nunca podré borrar de mi mente y alma.